Hola, buen día. Les habla Carla Bautista. El día de hoy voy a presentar mi trabajo final como resultado de las reflexiones realizadas durante el semestre en la optativa de Estudios Culturales en Comunicación. Y bueno, el tema de este mapa conceptual integrador es el problema del proceso de la comunicación masiva en los países de América Latina. Este mapa conceptual está dividido en cuatro grandes momentos que justamente están marcados y señalados con estos números y básicamente me guiaré por ese orden. Como un primer momento, podemos hablar de los antecedentes. Florencia Saintud nos explica que justamente en la década de los 80 fue la época en la que eh, el tema de la comunicación se ubicó en los estudios culturales, lo cual significó poder hablar de estudios socioculturales en América Latina. Fue así como se propició un proyecto intelectual para pensar la comunicación desde la cultura, y que esto es algo muy importante, lo cual propició preguntarse sobre los modos de construcción social de sentido. Es así como se logra ubicar el tema dentro de los estudios culturales. Y bueno, desde los estudios culturales, la pregunta o la mirada de estos estudios respecto a la comunicación en América Latina permitió abordar la comunicación sí como un asunto de instrumentos de comunicación, pero que también implica luchas por nominación del sentido y legítimo del mundo, ¿no? También como cuestión de poder que involucra justamente la dominación y el proceso de comunicación. Y también a la comunicación como cuestión de producción y subjetividades. Es decir, los medios de comunicación construyen así modos de sentir, ver, conocer y congregarse. En ese sentido, estos medios serían una dimensión constitutiva de las prácticas sociales. Ahora bien, cuando el tema de la comunicación se ubicó dentro de los estudios culturales, esto habilitó pensar o más bien conformar nuevas formas de abordar la comunicación. La primera sería abordarla desde la cultura. Esto permite pensar a la comunicación con implicaciones de luchas por la nominación de sentido legítimo del mundo y también como asunto de percepciones y sensibilidades, ¿no? Y de cómo también se conforma un terreno donde se lucha por la hegemonía y justamente por el poder renombrar y dar sentido. En cuanto al aspecto de poder, bueno, pensar a la comunicación desde el poder y también pensarla en relación con sus audiencias es donde, bueno, se considera a estas audiencias como masas. Y bueno, justamente esta nominación proviene de la clase dominante. Y una de las cosas que caracteriza a esta comunicación entre las masas y los medios de comunicación es que no hay un diálogo, ¿no? En el que se les asume a estos receptores justamente como receptores pasivos. En cuanto a los movimientos sociales, bueno, sucede algo muy interesante. Recordemos pues que el poder tiene dos caras, o más en este caso, o digamos matices. Surgen subalternidades, ¿no? Que se pronuncian justamente contra los imperialismos comunicacionales, ¿no? Estos monopolios que se han adueñado de los medios de comunicación. Y bueno, esto evidencia que los instrumentos de racionalidad están mayormente en manos de la clase dominante. Y bueno, justamente estas subalternidades representan esas resistencias a los y de las que aquí menciono, estas resistencias que los poderosos temen y que desean desmovilizar, ¿no? Estas subalternidades también se posicionan contra la falacia de la opinión pública
que es esta ficcionalización de una opinión homogénea. Y bueno, que esta opinión pública y esta construcción sirve a los intereses de la clase dominante. Es así como se conforma la cultura de masas y que según Leonardo Acosta nos dice que es el producto ideológico final de los medios masivos para el consumo de las grandes masas, misma que justamente tuvo su auge en Estados Unidos a mediados de la mitad del siglo XIX. En ese sentido, las ideas de las clases dominantes son las ideas dominantes de la época. Y es desde los medios masivos donde subyace la premisa que nunca debe ponerse en duda el capitalismo, ¿no? El establishment. Y bueno, no es casualidad que los medios de comunicación hayan tenido su mayor esplendor en Estados Unidos en el siglo pasado. Eh, Acosta nos explica que eh, el, el Estado norteamericano construyó una idea mesiánica y pseudocientífica y que lo hizo, y que bueno, esta idea mesiánica y pseudocientífica es con la que se otorgaban la misión de extender sus valores e intereses. Y bueno, este proceso es muy interesante porque ya no se realiza con la propaganda anterior, sino con la persuasión y manipulación y captación del inconsciente, que requirió a grupos de expertos en comunicación, quienes crearon el método de las relaciones públicas, que ayudaron justamente a construir una imagen favorable de los empresarios y que implicó también el uso de métodos psicológicos y publicitarios, sobre todo frente a los obreros, para que justamente se impidieran cualquier tipo de rebelión y de movilización. De este modo, las clases dominantes se otorgaron también el poder de categorizar a los países explotados por el imperialismo con categorías como atrasados, subdesarrollados y en proceso de industrialización. Lo interesante de esto y lo irónico también es que estas clases dominantes pues también están interesadas en que estos países subdesarrollados pues se mantengan así. Ahora, Em, para ir cerrando, podríamos nombrar algunos ejemplos de esta hegemonía, dominación y monopolio en América Latina. Un primer caso podría ser en la televisión en México. Recordemos cómo tras la matanza del 2 de octubre de 1968, varios medios difundieron que no había sido una matanza, sino más bien fuego cruzado, en la que habían muerto al menos de 30 personas, ¿no? Lo sorprendente de este hecho o de esta noticia fue la manera en que las narrativas fueron cambiadas y modificadas para centrar la atención en otros sucesos como los Juegos Olímpicos y no lo que había sucedido el 2 de octubre, ¿no? Como resultado de esto, y por eso es tan importante hablar también de las subalternidades, la generación del 68 fertilizó transformaciones importantes en la sociedad. Es cuando pues surgen con fuerzas renovadas subalternidades para denunciar injusticias, a pesar justamente de la fuerza y el poder de estos medios de comunicación para poder borrar la historia. Otro ejemplo sería la dictadura chilena, según refiere Marco Herrera Campos en un texto muy interesante que se llama Operación Colombo, la prensa que se cayó con Pinochet. eh, Nos explica Herrera Campos que hubo periodistas de izquierda que ejercieron en Chile durante la dictadura y que ejercieron en la prensa de derecha, ¿no? Y bueno, estos periodistas reconocieron que en su momento, en el momento de la dictadura, sintieron miedo y no quisieron saber realmente o investigar sobre los horrores
que estaba cometiendo la policía política en la década de los 70 y los 80. Un ejemplo de esto es la historia de la periodista Angélica de Luigi, que bueno, durante varios años, en la época de la dictadura, escribió en la sección de política en el periódico El Mercurio. Y bueno, ella nunca se atrevió a escribir y menos a sugerir temas vinculados con los derechos humanos. Y bueno, eh, uno de los objetivos principales de la dictadura de Pinochet fue silenciar a la prensa de izquierda y lo hizo con éxito, a sangre y fuego, ¿no? De esa forma fue como durante la dictadura sacó de circulación en promedio 312.000 ejemplares diarios, eliminando a periódicos como El Clarín, El Siglo, Puro Chile, La Nación y las noticias de última hora, entre otros. No, bueno, fue así entonces como tras el golpe militar y la toma de poder de Pinochet, medios masivos como el Mercurio, pues continuaron vigentes, pero fue gracias a que se decidieron servir a los intereses de la dictadura. Por otro lado, bajo un contexto de represión y censura, fue que a mediados de los años 70 en Chile surgieron medios de comunicación gráfica y escrita que hicieron frente a la dictadura militar. Eh, Fueron medios como APSI, Hoy y Análisis, que, bueno, hacían reportajes y contenidos sobre política, cultura, sociedad y pronunciamientos sobre la situación nacional e internacional. Hablaban también de temas de la violación de derechos, sobre la condición de los exiliados chilenos y, bueno, abogaban por la defensa de la libertad de expresión y de prensa. Este es claramente un ejemplo de subalternidad y de cómo, a pesar del monopolio y de la dominación de los medios de comunicación, hay también una respuesta contestataria pues de las minorías, ¿no? O de quienes no tienen el poder absoluto de los medios de comunicación. Ahora, en conclusión, para ir cerrando, bueno, puede dividirse en dos partes. Em, Leonardo Acosta nos dice que solo la revolución por la cual la posesión de los medios pase al proletariado, bueno, podrán usarse estos medios para liberar a las masas y no esclavizarlas mentalmente. Pero Leonardo Acosta nos dice que no, con la propiedad de los medios tampoco basta, ¿no? Y que más bien será en la medida en que el pueblo se convierta en emisor, ¿no? Y no solo en receptor de la información, como lo plantea también Mattel. Ahora bien, Lechner nos dice que más que un análisis político y, bueno, un análisis político de la información, concluye que incluso más que denunciar esta manipulación y el control sobre las sociedades, hay que abordar las fisuras, ¿no? Las interrupciones y distorsiones de la comunicación para reconocer y comprender estos esquemas de acción de los medios de comunicación masiva para desentramar cómo el discurso de la verdad se legitima y así poder, digamos, a través de estos intersticios o de estas interrupciones, poder deslegitimizar. Y bueno, esta sería, digamos, una de las grandes tareas para América Latina. Y bueno, creo que estos dos autores puntualizan muy bien sobre lo que puede hacerse desde la realidad latinoamericana. Eso sería básicamente las reflexiones a las que llegué y bueno, agradezco su atención.